Hola mi querido amigo hispanohablante, soy Román, soy ruso y hoy voy a contarte por qué en el invierno severo de Rusia, cuando las temperaturas bajan hasta -40 grados en algunas regiones, nuestras casas y apartamentos siempre están tan calientes que mucha gente anda en casa solo en ropa interior debido a esto. Y ni siquiera pensamos en el hecho de que podría haber algo más. Suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y hoy te hablaré de la calefacción central en Rusia. Hoy en día, todos los edificios residenciales en los que viven la mayoría de los rusos tienen calefacción central, es decir, hay plantas estatales especiales de cogeneración que producen electricidad y calor al mismo tiempo. Este calor se suministra a calderas especiales que calientan agua en calderos enormes. Esta agua va por tuberías subterráneas hasta los edificios residenciales y cada apartamento tiene radiadores de calefacción dentro de los cuales circula la misma agua caliente que sale de las calderas estatales. De todo esto es responsable una empresa estatal. La calefacción se enciende en otoño, en septiembre y se apaga en primavera, en mayo aproximadamente. En cada región, los meses de inicio y fin de la temporada de calefacción son diferentes porque Rusia es un país extenso con distintas zonas climáticas y en Moscú son septiembre y mayo. La temperatura de la calefacción no es siempre la misma. Se regula en función de la temperatura exterior. Por ejemplo, cuando aumenta la helada, se aumenta la temperatura en el sistema de calefacción y cuando se deshiela, disminuye. Gracias al sistema de calefacción central, en los apartamentos de los rusos hace mucho calor, unos 26 grados centígrados. Mucha gente anda en calzoncillos dentro de la casa, aunque fuera haga -30 grados centígrados. Normalmente ni siquiera pensamos de dónde viene el calor de nuestros apartamentos. Muchos ni siquiera lo saben. Por supuesto, el coste de la calefacción está incluido en la factura de los servicios públicos, pero es una cantidad pequeña ya que se distribuye uniformemente entre todos los residentes de las casas en proporción a la superficie del departamento. Por otra parte, si uno no quiere que su apartamento no tenga calefacción, no puede negarse a pagar los gastos de calefacción y por ley no se puede dejar de calentar su apartamento aunque pague. De lo contrario, el agua se congelaría dentro de las tuberías de su apartamento y estas reventarían. Pero no siempre fue así. En la Edad Media no había edificios de apartamentos en Rusia. Los campesinos vivían en cabañas de madera que se llamaban izba y calentaban sus casas con las tradicionales estufas rusas de leña. Y la nobleza vivía en palacios y fincas y también calentaba sus casas con estufas, pero más bonitas y además utilizaba chimeneas. Todo eso empezó a cambiar en el siglo XIX, cuando empezaron a aparecer cada vez más edificios altos en las ciudades, donde la calefacción por estufas no era eficiente debido a su tamaño y hacía mucho frío en invierno dentro. Entonces, un ingeniero ruso, Amosov, inventó una estufa neumática que se colocaba en el sótano del edificio y calentaba el aire, que luego circulaba por unos conductos especiales dentro de las paredes del edificio. Al principio, su estufa se introdujo masivamente en los edificios de San Petersburgo, porque esa ciudad era entonces la capital de Rusia, pero tenía varios inconvenientes. Por ejemplo, era muy ruidosa, emitía mucho humo y un olor desagradable. Luego, otro ingeniero ruso, Voynitsky, cambió el sistema de la calefacción de Amosov y ahora calentaba una caldera de agua en lugar de aire. Y el aire calentado a través de la caldera de agua se introducía directamente en las habitaciones y ya no había humo, ruido ni olores desagradables. Y un poco más tarde, a finales del siglo XIX, un ingeniero alemán que llegó a Rusia, St. Gallen, inventó lo que todavía se utiliza en todo el mundo, el radiador de agua para calefacción, en el que el agua se bombeaba desde una caldera calentada por una estufa especial en el sótano y el calor en las habitaciones procedía exactamente de los radiadores, como lo es ahora. El sistema de St. Gallen se introdujo en todos los edificios grandes, pero en aquella época cada edificio tenía una sala de calderas en el sótano que calentaba el agua. Y no todos los edificios podían permitirse esa calefacción y era muy cara.
Tras la revolución de 1917, los soviéticos empezaron a electrificar el gran país a gran escala, construyendo centrales eléctricas, y se les ocurrió la idea de combinar la generación de la electricidad y la producción de calor. Y así surgió la calefacción central tal y como es hoy. El sistema de calefacción central tomó su forma final en los años 50, cuando el país empezó a construirse masivamente con las típicas casas de paneles, las casas de Khrushchev, las famosas Khrushchevkas. Por cierto, no hace mucho hice un video sobre las Khrushchevkas. Es súper importante que lo veas. La calefacción central es cómoda, barata y práctica. Cuando los rusos viajan a Europa, por ejemplo, se sorprenden mucho de que no haya calefacción central y de que las facturas de la calefacción sean muy caras. Aunque en Rusia las casas particulares no tienen calefacción central, cada casa particular tiene una caldera de gas que calienta el agua por las tuberías, y el gas que llega a la caldera procede de forma centralizada de grandes tuberías de gas propiedad de una empresa estatal. Y es muy barato. En Rusia el gas no cuesta casi nada a la población, es nuestro patrimonio nacional. Por eso, la calefacción individual en una casa particular puede ser hasta más barata que la calefacción centralizada en un apartamento, sobre todo porque en una casa particular se puede ajustar la temperatura de forma independiente e incluso apagarla del todo. En los edificios modernos, los radiadores tienen regulación de temperatura y también se puede bajarla o subirla, mientras que antes, en la época soviética, todos los radiadores eran de hierro fundido, sin posibilidad de regular la temperatura, y tenían un aspecto muy feo. Ahora son de acero especial y su aspecto es bastante estético. El agua caliente del grifo también se suministra desde los mismos centrales que la calefacción, y asimismo cada departamento siempre tiene su agüita calentita en el grifo. Es importante recordar que las grandes tuberías de agua caliente que van de las salas de calderas a los edificios son subterráneos. Muchas de ellas son antiguas y a veces, a causa de las heladas, revientan y entonces salen unos geysers enteros de agua hirviendo y también se producen agujeros en el asfalto. Si esto ocurre, las autoridades se apresuran a repararlo y no suele ser un gran problema. Asimismo, el Estado va sustituyendo poco a poco las viejas tuberías por otras nuevas. Cuéntame en los comentarios si en tu país hace frío en invierno y cómo se calientan las casas. Además, escribe qué tema sobre Rusia te gustaría aprender y haré un video interesante sobre eso. Por favor, ayúdame a mejorar mi español y escribe en los comentarios qué errores he cometido. Dale me gusta, suscríbete al canal. Hasta pronto.